Hay lugares donde la realidad se quiebra, donde lo que no debería existir acecha en las sombras. Un monasterio olvidado, una base submarina condenada, una isla fuera del tiempo y una instalación militar maldita. 4 historias, 4 destinos y un solo horror inevitable. ¿Estás listo para enfrentarlo? Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Mi nombre es Javier y he trabajado como guardabosques durante más de 15 años. Los bosques siempre han sido mi refugio, un lugar donde puedo alejarme del bullicio de la civilización y conectar con la naturaleza en su forma más pura. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que encontré aquel día, en lo profundo de la reserva. Era mi día libre, y decidí aprovecharlo para explorar una zona del bosque que rara vez visitaba. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo ardiente que proyectaba sombras alargadas sobre el suelo lleno de hojarasca. Caminé por senderos que conocía bien, pero pronto mi curiosidad me llevó a tomar un desvío poco transitado, un sendero cubierto de maleza y ramas caídas. El aire se volvió más denso a medida que avanzaba, y una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. A pesar de mi experiencia, había algo en esta parte del bosque que me ponía los pelos de punta. Los árboles, más altos y antiguos, formaban un dosel que bloqueaba gran parte de la luz del sol, creando un ambiente sombrío y casi opresivo. El sonido de mis pasos sobre las hojas secas resonaba en la quietud, de vez en cuando, un pájaro rompía el silencio con un canto distante. Fue entonces cuando lo vi. A través de las ramas y la densa vegetación, vislumbré lo que parecía ser una estructura antigua. Mi corazón se aceleró con una mezcla de emoción y temor. Me acerqué con cautela, apartando las ramas con las manos y avanzando lentamente. Lo que descubrí me dejó sin aliento, un monasterio abandonado, sus paredes de piedra cubiertas de musgo y enredaderas, sus ventanas rotas y oscuras como ojos vacíos. La estructura, aunque claramente en ruinas, conservaba una majestuosa solemnidad. Las piedras estaban desgastadas por el tiempo y en algunas partes, la vegetación había comenzado a reclamar lo que una vez fue suyo. Decidí entrar, movido por una curiosidad insaciable y una extraña sensación de deber. El interior del monasterio estaba aún más oscuro que el exterior. Saqué mi linterna y la encendí, el haz de luz cortando la penumbra. El aire era pesado y olía a humedad y descomposición. Avancé por un pasillo estrecho, observando las paredes cubiertas de inscripciones en latín y símbolos que no reconocía. Llegué a lo que parecía ser la capilla. Los bancos estaban rotos y dispersos, y en el altar, una estatua de un santo yacía caída, su rostro tallado en una mueca de dolor. De repente, un sonido rompió el silencio. Un susurro bajo, pero claramente presente. Me giré rápido para descubrir su origen, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de ser observado era innegable. Mi corazón latía con fuerza y traté de calmarme, diciéndome que solo era el viento filtrándose por las grietas de las paredes. Continué explorando, llegando a una gran sala que debió haber sido el refectorio. En el centro, una larga mesa cubierta de polvo y escombros ocupaba el lugar. Me acerqué a una de las paredes donde colgaba un viejo tapiz. Estaba descolorido y rasgado, pero aún se podían distinguir figuras humanas rodeadas de extrañas criaturas. Volví a escuchar otro crujido. Esta vez un sonido nítido y claro, como si algo pesado se hubiera movido detrás de mí. Me giré de nuevo, con la linterna temblando en mi mano. El haz de luz reveló una sombra en el umbral de la puerta. Por un momento, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la sombra se movió, deslizándose hacia el interior de la sala con una gracia antinatural. El pánico se apoderó de mí. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, pero el eco de mis pasos parecía amplificado en la vasta oscuridad. La sombra se detuvo, por un segundo, el tiempo pareció congelarse. Luego, se deslizó fuera de mi vista, desapareciendo en uno de los pasillos laterales. Respiré hondo, tratando de recuperar la compostura. Mi mente racionalizaba lo que había visto, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Decidí que era hora de irme, de salir de aquel lugar antes de que algo peor ocurriera. Comencé a caminar hacia la salida, pero un último vistazo a la sala me detuvo.
En una esquina, casi oculto por la oscuridad, había un pequeño altar improvisado, usado de forma reciente. Sobre él, varios objetos estaban dispuestos en un patrón que no reconocí de inmediato. Había huesos, pequeños y delicados, dispuestos en un círculo, y en el centro, una figura tallada en madera. La efigie era grotesca, una mezcla de formas humanas y animales, con ojos incrustados que parecían brillar a la luz de mi linterna. El susurro volvió, más fuerte esta vez, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que debía irme, pero algo en mí se resistía a dejar aquel lugar sin comprender qué era lo que había encontrado. Tomé una foto rápida del altar con mi teléfono, con la esperanza de poder analizarla más tarde. Continué mi camino hacia la salida del monasterio con el corazón latiendo con fuerza y una sensación de alivio al sentir el aire fresco de nuevo. Mientras me alejaba, la inquietud no desaparecía. Sabía que había algo más en aquel lugar, algo que no podía explicar. Y aunque intenté dejarlo atrás, las sombras parecían seguirme, susurrando promesas de secretos oscuros y desconocidos. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos oscuros mientras avanzaba lentamente, intentando recordar el camino que me había llevado hasta la sala del altar. El aire estaba cargado de humedad y moho, y el silencio era ensordecedor, roto únicamente por el ocasional crujido de madera vieja y el susurro del viento filtrándose por las grietas en las paredes. El monasterio, con sus sombras alargadas y su atmósfera de abandono, parecía un laberinto de pesadilla. Mi linterna era mi único aliado, iluminando un camino incierto a través del claustro. Cada sombra que se movía me hacía girar rápidamente, esperando ver al críptido que había vislumbrado antes. El miedo era un constante acompañante, pero la curiosidad y una inexplicable necesidad de entender lo que había encontrado me impulsaban a seguir fijarme a mi alrededor. De repente, un rugido bajo rompió el silencio. Venía de un pasillo a mi izquierda. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Sin pensarlo, me acerqué al origen del sonido, mis pasos cuidadosos y silenciosos. Giré la esquina y vi la figura de la criatura, iluminada débilmente por la luz del anochecer que se filtraba a través de una ventana rota. La criatura era aún más siniestra de cerca. Su cuerpo era una amalgama de características animales y humanas, un torso musculoso cubierto de un pelaje oscuro y grueso, extremidades largas y desgarbadas con garras afiladas, y un rostro que combinaba facciones humanas con las de una bestia, incluyendo ojos brillantes y llenos de malicia. La criatura estaba agachada, hurgando en algo en el suelo, pero al levantar la cabeza, sus ojos se encontraron con los míos. El pánico se apoderó de mí, por un momento, no supe qué hacer. La criatura se irguió, emitiendo otro rugido que reverberó por los pasillos. Me di cuenta de que no tenía mucho tiempo para reaccionar. La criatura se lanzó hacia mí con una velocidad sorprendente. Esquivé su primer ataque por poco, sintiendo el aire moverse mientras sus garras pasaban cerca de mi rostro. Contraataqué, logrando hacerle un golpe superficial en su brazo. Esto solo pareció enfurecerla más. El críptido arremetió de nuevo, esta vez golpeándome y lanzándome contra la pared. Sentí un dolor agudo en el hombro y un sabor metálico en mi boca. Luché por levantarme, sabiendo que debía seguir moviéndome. La criatura se acercaba, sus ojos fijos en mí con la intensidad de un depredador. Logré ponerme de pie y corrí por el pasillo, buscando desesperadamente una forma de escapar. Giré una esquina y encontré una puerta entreabierta. Sin pensarlo, me lancé a través de ella, cerrándola tras de mí. Me encontraba en una pequeña sala, quizás una antigua oficina. El mobiliario estaba destrozado y papeles amarillentos cubrían el suelo. Traté de calmar mi respiración, escuchando los sonidos de la criatura al otro lado de la puerta. Sabía que no tardaría en encontrarme. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Mientras buscaba una salida, algo llamó mi atención, un escritorio en una esquina, cubierto de viejos manuscritos y pergaminos. Con manos temblorosas, comencé a revisar los documentos, esperando encontrar alguna pista sobre cómo enfrentar a la criatura. Uno de ellos, escrito en un latín arcaico, hablaba de un ritual para contener una maldición. Las palabras eran difíciles de traducir,
pero la esencia era clara. El monasterio había sido un lugar de poder oscuro, sellado por antiguos monjes para contener una entidad malévola. El críptido debía ser el guardián de esa entidad, un ser creado o convocado para asegurar que nadie alterara el sello. Comprendí que mi presencia había desencadenado algo sobrenatural y que ahora estaba atrapado en el corazón de un conflicto ancestral. El crujido de la puerta siendo empujada con fuerza me sacó de mis pensamientos. No tenía mucho tiempo. Decidí llevar los pergaminos conmigo, esperando encontrar una salida y estudiar los documentos en un lugar más seguro. Pero primero, necesitaba escapar de la criatura. Miré alrededor, buscando alguna forma de defenderme. Encontré una barra de hierro, probablemente parte de algún mueble antiguo. No era mucho, pero era mejor que nada. Me preparé, sabiendo que el críptido atravesaría la puerta en cualquier momento. Y así fue. La puerta se rompió con un crujido ensordecedor y la criatura entró en la sala, sus ojos brillando con una furia indescriptible. Arremetió contra mí y apenas logré esquivar de nuevo su ataque, devolviéndoselo con la barra de hierro. El impacto no la detuvo, pero me dio unos segundos para moverme. La lucha fue intensa y desesperada. La criatura atacaba con una fuerza y agilidad sobrenaturales, y yo me defendía con todas mis fuerzas, cada golpe y esquive drenando mis energías. Logré golpearla varias veces, pero sabía que no podría mantener ese ritmo por mucho tiempo. En un momento de desesperación, lancé un último ataque, golpeando a la criatura con todas mis fuerzas. El críptido se tambaleó, y aproveché la oportunidad para correr hacia una puerta lateral que apenas había notado. La abrí y me encontré en otro pasillo, este mucho más oscuro y estrecho. Corrí sin mirar atrás, mi respiración pesada y mis piernas temblando. Los sonidos de la criatura se desvanecieron mientras avanzaba, pero el miedo seguía persiguiéndome. Llegué a una escalera que descendía hacia lo que parecía ser una cripta subterránea. Sin otra opción, comencé a bajar. El aire en la cripta era aún más pesado y la oscuridad, casi tangible. Mi linterna comenzó a parpadear, aumentando mi desesperación. Finalmente, llegué a un pequeño recinto, donde varios ataúdes antiguos estaban alineados contra las paredes. En el centro, un pedestal de piedra sostenía un libro encuadernado en cuero. Me acerqué, con la sensación de que estaba a punto de descubrir algo crucial. Lo abrí y comencé a leer. Era un grimorio, un libro de hechizos y rituales oscuros. Las páginas estaban llenas de símbolos y palabras que apenas podía entender, pero un pasaje en particular llamó mi atención. Hablaba de un ritual de contención, un hechizo que podría encerrar a la criatura y el mal que protegía. Sentí una mezcla de alivio y temor. Tenía una posible solución, pero también sabía que realizar el ritual no sería fácil. De repente, escuché un ruido en las escaleras. La criatura había encontrado mi rastro. No tenía tiempo que perder. Comencé a preparar el rito, siguiendo las instrucciones del grimorio lo mejor que pude. Dibujé los símbolos en el suelo con tiza y recité las palabras en latín, mi voz temblando mientras los pasos de la criatura se acercaban rápidamente. El críptido apareció en la entrada de la cripta, sus ojos llenos de odio. Continué recitando, sabiendo que debía mantener la concentración. La criatura avanzó hacia mí, pero justo cuando estaba a punto de atacarme, los símbolos en el suelo comenzaron a brillar con una luz antinatural. La criatura se detuvo y un aullido de dolor y furia llenó el recinto. La luz se intensificó, envolviendo al críptido en un resplandor cegador. Sentí una fuerza poderosa arrastrándome, pero mantuve mi posición, recitando las últimas palabras del ritual con todas mis fuerzas. Finalmente, la luz se extendió con un destello cegador, y el críptido desapareció. El silencio volvió a caer sobre la cripta, y me desplomé en el suelo, agotado y herido. Había logrado contener el mal, al menos por el momento. Pero sabía que la lucha no había terminado. Los secretos oscuros del monasterio seguían presentes y el peligro aún podía acechar entre las sombras. La luz de la linterna parpadeaba débilmente mientras yacía en el suelo de la cripta, mis fuerzas agotadas y mi mente abrumada por lo que acababa de ocurrir. El monasterio todavía exudaba una presencia oscura y opresiva. Lentamente, me levanté,
sintiendo el dolor en cada músculo de mi cuerpo. La cripta estaba en silencio ahora, pero el aire seguía cargado de una energía densa y turbulenta. Recogí el grimorio, sintiendo el peso del libro antiguo en mis manos, y empecé a subir las escaleras de vuelta a los pasillos del monasterio. Cada paso resonaba en la quietud, y la sensación de ser observado no me abandonaba. Al salir de la cripta, me di cuenta de que el monasterio parecía haber cambiado de alguna manera. Las sombras eran más profundas, y los pasillos que antes parecían simplemente abandonados ahora emanaban una sensación de amenaza latente. Me moví con cautela, intentando recordar el camino hacia la salida. Mientras avanzaba, me di cuenta de que la sensación de maldad no estaba contenida solo dentro de los muros del monasterio. La energía oscura parecía filtrarse hacia el bosque exterior, como si algo invisible estuviera extendiéndose. Respiré hondo, comprendiendo que ahora tenía una nueva misión. A partir de ese día vigilo constantemente el lugar, evitando que campistas incautos entren allí, mientras estudio el libro que encontré, buscando y aprendiendo. Espero que algún día tenga la capacidad de retener todo el mal que habita en este lugar. El rugido del motor del camión era un sonido que, por lo general, encontraba reconfortante. Había algo en la monotonía de la carretera, en el paisaje que pasaba a ambos lados, que me permitía sumergirme en mis pensamientos. Pero esta vez, no podía sacudirme una sensación de inquietud. Era como si algo oscuro y desconocido se estuviera gestando en el horizonte. Me llamo Oscar y llevo más de 20 años como camionero. He viajado por todas las carreteras imaginables, enfrentando tormentas, tráfico pesado y caminos desolados. Pero nunca había recibido un encargo tan extraño como este. Una empresa anónima me había contratado para llevar suministros a una isla de la que nunca había oído hablar. La paga era buena, casi demasiado buena, pero decidí no hacer preguntas. A veces, la necesidad de dinero supera la curiosidad. La primera parte de la travesía acabó al llegar con el cargamento a un puerto, pequeño y olvidado por el tiempo. Al llegar, encontré un ferry desvencijado que parecía haber visto mejores días. El capitán, un hombre de rostro curtido y mirada esquiva, me dirigió una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Sube rápido, el tiempo apremia», fue todo lo que dijo antes de volverse y subir a bordo. En el ferry había otros como yo, hombres y mujeres con semblantes duros y miradas cansadas. Había un grupo de trabajadores de la construcción, un equipo de médicos y enfermeras, y unos cuantos tipos cuya profesión no pude determinar. Nos mirábamos unos a otros con desconfianza, unidos solo por el hecho de estar en este viaje inexplicable. El ferry zarpó en medio de la noche, dejando atrás el puerto y cualquier vestigio de civilización. La oscuridad del mar nos envolvió rápidamente, y el sonido de las olas rompiendo contra el casco del barco se mezclaba con el murmullo del viento. Intenté dormir en la cabina de mi camión, pero los extraños ruidos provenientes del océano me mantuvieron despierto. Parecían palabras arrastradas por la brisa. Cuando finalmente el sol comenzó a asomarse en el horizonte, la isla apareció ante nosotros. Era un lugar pequeño y rocoso, envuelto en una niebla espesa que parecía absorber la luz del amanecer. Los acantilados se elevaban como murallas naturales, protegiendo un interior oscuro y misterioso. Al desembarcar, un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien en este lugar. Comenzamos a descargar los suministros en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. La sensación de irrealidad se hizo más fuerte a medida que comenzamos nuestra ruta en la isla, siguiendo las instrucciones recibidas previamente. Los caminos parecían cambiar de lugar, los árboles se movían con el viento de una manera que desafiaba la lógica y el horizonte se curvaba en ángulos imposibles. Era como si estuviéramos caminando en un sueño febril. Fue imposible continuar el camino, el destino se suponía a unas horas desde el desembarco, pero acabamos perdidos y decidimos parar cuando el sol enviaba sus últimos rayos. Entre los miembros de nuestro grupo, había un anciano que destacaba por su apariencia y actitud. Tenía el rostro marcado por arrugas profundas y unos ojos que reflejaban una sabiduría antigua. Lo llamábamos el Viejo. Mientras nos reuníamos alrededor de una fogata improvisada, comenzó a hablar. «Esta isla no es normal», dijo con voz grave.
He oído historias sobre lugares donde las realidades se cruzan, donde el tejido mismo del mundo está desgarrado. Creo que nos han traído a uno de esos lugares. Sus palabras sembraron el pánico entre nosotros. Algunos intentaron negar lo que decía, pero en el fondo, todos sabíamos que algo estaba terriblemente mal. Los días pasaron y las noches se volvieron más largas y frías. Parecía que la isla misma estaba viva, observándonos, esperando. Abandonando la carga, decidimos explorar más a fondo, esperando encontrar una explicación o, al menos, una salida. Nos adentramos en el interior, donde la vegetación era más densa y la niebla más espesa. Cada paso era un desafío a nuestra cordura, cada sombra, una amenaza. Fue entonces cuando encontramos las primeras ruinas. Eran estructuras antiguas, hechas de piedra oscura y cubiertas de inscripciones arcanas que ninguno de nosotros podía entender. Parecían monumentos a algo olvidado y maligno. El viejo murmuró algo sobre puntos de intersección y realidades alternativas, pero sus palabras se perdieron en el viento. Mientras explorábamos las ruinas, la sensación de ser observados se intensificó. No éramos los únicos en la isla. Movimientos en el rabillo del ojo, rápidos entre los árboles, susurros que no pertenecían a este mundo. Estábamos siendo cazados. El primer ataque fue rápido y brutal. Un joven llamado Marco desapareció una noche antes del amanecer y sus gritos de angustia resonaron en la oscuridad. Nos dirigimos hacia el sonido, pero cuando llegamos, solo encontramos su linterna y un rastro rojizo que se desvanecía en la niebla. La paranoia se apoderó de nosotros. Nos movíamos en grupos, armados con cualquier cosa que pudiera servir como arma, pero sabíamos que estábamos en desventaja. Las noches siguientes fueron un infierno. Las criaturas que habitaban la isla eran cazadores perfectos, depredadores que usaban la niebla del amanecer como camuflaje. Solo podíamos verlos cuando se movían rápidamente, contornos distorsionados que emergían para atacar. Perdimos a dos más, sus gritos ahogados por la bruma y la desesperación. Nos retiramos al campamento exhaustos. La isla nos había atrapado en su red de pesadillas, y con cada día que pasaba, la esperanza de escapar se desvanecía. El viejo se convirtió en nuestro guía espiritual, susurrándonos historias de antiguas realidades y dimensiones ocultas. Nos aferrábamos a sus palabras, buscando un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Pero en el fondo, todos sabíamos la verdad. Estábamos atrapados en un lugar que no pertenecía a este mundo, en una isla donde las reglas de la realidad se habían roto. Y mientras la niebla nos envolvía, una sensación de destino inevitable se asentaba en nuestros corazones. Por las noches, nos turnábamos para hacer guardia, pero el miedo se filtraba en nuestros huesos, haciéndonos cuestionar cada sombra, cada sonido. El viejo nos instó a mantenernos unidos y a no perder la cordura. Sus palabras eran un ancla en medio del caos, pero sabíamos que cada día en la isla nos acercaba más a la locura. Decidimos que la única manera de sobrevivir era entender lo que nos estaba ocurriendo y, si era posible, encontrar una forma de salir de la isla. Algunos sugirieron construir una balsa, pero la niebla densa y el mar embravecido lo hacían una tarea imposible. Comenzamos a racionar la comida y el agua. Había suministros suficientes para unas pocas semanas, pero sin un flujo constante de provisiones, sabíamos que era solo una solución temporal. Cada día, pequeños grupos salían a explorar la isla en busca de recursos o cualquier pista que pudiera ayudarnos a comprender lo que nos rodeaba. Yo solía acompañar al viejo, confiando en su intuición y experiencia. La isla tenía una atmósfera opresiva. La niebla era perpetua, y aunque el sol brillaba débilmente en el cielo, su luz no lograba penetrar el velo gris que nos rodeaba. El terreno era traicionero, con rocas afiladas y pantanos ocultos bajo una fina capa de vegetación. A veces, el suelo mismo parecía respirar, emitiendo un vapor extraño que olía a azufre y podrido. Fue durante una de estas expediciones que tuvimos nuestro primer encuentro directo con las criaturas. Estábamos explorando una zona de ruinas particularmente antigua, cuando de repente, el viejo se detuvo en seco. Sus ojos se fijaron en algo que no podía ver. «Estamos siendo observados», susurró, su voz apenas un murmullo. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración.
De la niebla emergió una figura distorsionada, un ser que parecía deslizarse por el aire. Su forma era vaga, casi como si estuviera hecha de la misma niebla. Era imposible discernir detalles, pero su presencia era innegable. Nos quedamos paralizados, y por un momento, todo el mundo pareció detenerse. Luego, sin previo aviso, la figura se lanzó hacia nosotros. El ataque fue rápido y brutal. Uno de los trabajadores, un hombre llamado Carlos, fue arrastrado antes de que pudiéramos reaccionar. Sus gritos se mezclaron con el sonido de carne desgarrada. Intentamos luchar, pero nuestras armas improvisadas eran inútiles contra un enemigo que apenas podíamos ver. Finalmente, la sombra se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejando solo un vacío pavoroso. Regresamos al campamento en un estado de shock. Carlos había sido de los más fuertes y valientes, y su pérdida fue un golpe devastador para nuestra moral. El viejo nos advirtió que estos seres eran depredadores, cazadores que utilizaban la niebla como camuflaje. Estamos en su territorio, dijo con gravedad. Y no se detendrán hasta que nos hayan destruido a todos. Esa noche, decidimos reforzar nuestras defensas. Construimos barricadas con los materiales disponibles y encendimos fogatas alrededor del perímetro. Pero incluso con estas medidas, sabíamos que estábamos en desventaja. Las criaturas eran astutas, adaptándose a nuestras tácticas con una inteligencia que parecía humana. Sus ataques eran cada vez más frecuentes y coordinados, como si estuvieran probando nuestras defensas. La tensión en el campamento era palpable. La paranoia se extendía como una enfermedad, haciendo que la gente se volviera contra sí misma. Algunos empezaron a sospechar que las criaturas podían tomar la forma de humanos, infiltrándose en nuestro grupo. Las acusaciones volaban y las peleas estallaban por la más mínima provocación. El viejo trató de mantenernos unidos, pero su influencia disminuía con cada baja. Susurros de traición y desconfianza llenaban el aire. Yo mismo comencé a dudar de mis propios sentidos, preguntándome si realmente veía lo que veía o si la isla jugaba con mi mente. Una noche, mientras hacía mi turno de guardia, escuché un susurro diferente. No era el viento ni los ruidos usuales de la isla. Era una voz, clara y penetrante, que me llamaba por mi nombre. Javier. Me volví hacia la fuente del sonido y vi una figura en la niebla. Parecía humana, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural. Ven conmigo, dijo, extendiendo una mano. Sabía que no debía confiar en lo que veía, pero algo en esa voz era hipnótico. Me levanté y comencé a caminar hacia la figura, como si estuviera en un trance. Justo cuando estaba a punto de tocar su mano, el viejo apareció y me empujó hacia atrás con una fuerza sorprendente. No es real, gritó y la figura se desvaneció, dejando tras de sí una sensación de vacío abrumador. El viejo me llevó de vuelta al campamento, donde me explicó que las criaturas podían manipular nuestras mentes usando nuestros propios miedos y deseos en nuestra contra. Son maestros del engaño, dijo. Debemos mantenernos alerta y no caer en sus trampas. Los días siguientes fueron un borrón de miedo y agotamiento. La comida escaseaba, y el agua potable se convertía en un recurso preciado. Las criaturas atacaban con más frecuencia, llevándose a uno o dos cada noche. Estábamos siendo diezmados lentamente, y la desesperación se asentaba en nuestros corazones. Finalmente, el viejo propuso una última expedición al corazón de la isla. Creía que había un punto central, un lugar donde las ruinas eran más antiguas y poderosas, que podría contener una respuesta a nuestra situación, tal vez, una salida. Decidimos arriesgarnos, sabiendo que era nuestra última oportunidad. Partimos al amanecer, un grupo reducido pero decidido. Caminamos en silencio, con la niebla cerrándose a nuestro alrededor como una tumba. Cada sombra era una amenaza, cada sonido un mal presagio. Al llegar al centro de las ruinas, descubrimos un altar de piedra, cubierto de inscripciones. El viejo comenzó a recitar un conjuro el cual dijo que había encontrado entre los escombros, aunque nunca nos enseñó dónde estaba escrito. La atmósfera se tensó y la realidad misma pareció gritar en agonía. Las criaturas atacaron con furia renovada, y nos defendimos desesperadamente, sabiendo que cada segundo contaba. Pero entonces,
algo salió mal. En lugar de sellar el portal, el conjuro lo abrió por completo y la isla misma comenzó a colapsar, arrastrándonos hacia un vórtice de oscuridad y caos. La última imagen que tuve antes de perder el conocimiento fue la del viejo, riendo como un demente mientras el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Desperté en un lugar que no podía comprender. Era nuestra isla, pero distorsionada, una parodia retorcida de lo que había sido. Mis compañeros yacían inertes a mi alrededor, sus cuerpos una cáscara vacía de vida. Sus cuerpos, pálidos y rígidos, parecían absorbidos por el mismo suelo. Me encontré en un paisaje que era una versión aún más distorsionada y retorcida de la isla que conocía. Todo a mi alrededor parecía familiar y al mismo tiempo extraño. Las rocas tenían formas imposibles, los árboles se retorcían en ángulos grotescos, y el cielo era un manto de oscuridad interrumpido solo por un resplandor rojizo que no tenía fuente visible. Me levanté tambaleándome, con el corazón martilleando en mis oídos, y vi que no estaba solo. El viejo estaba de pie, mirando el altar con una mezcla de temor y fascinación. «Esto no es lo que esperaba», murmuró, su voz temblorosa. «Hemos cruzado un umbral, pero no hemos escapado. De este lugar es la sombra de nuestra realidad». A nuestro alrededor, la niebla se espesaba, y nuevas criaturas comenzaron a aparecer, emergiendo de las sombras como espectros hambrientos. Eran más visibles en ese lugar, sus formas grotescas y antinaturales claramente delineadas contra el fondo distorsionado. Eran seres hechos de oscuridad y odio, con ojos que brillaban como carbones encendidos en sus rostros siniestros. Las criaturas nos rodearon rápidamente. Sabía que luchar sería inútil, pero el instinto de supervivencia me impulsó a resistir. El viejo, en un intento desesperado, trató de recitar otro conjuro, pero su voz se quebró y fue silenciada por uno de los seres que lo alcanzó primero, desgarrándolo en un instante. Fue entonces cuando comprendí que no estábamos simplemente en otra isla, sino en otra realidad, una dimensión alterna donde las reglas de nuestro mundo no se aplicaban. Esta era una dimensión de puro espanto, una sombra de nuestra realidad donde las criaturas reinaban supremas y nosotros éramos sus presas. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. En un intento desesperado por sobrevivir, eché a correr, sabiendo que no había escapatoria real. Me adentré en lo que parecía un bosque, pero los árboles aquí eran entes retorcidos, sus ramas parecían garras que intentaban atraparme. Cada paso era un suplicio, el suelo mismo se abría bajo mis pies como si la isla tratara de devorarme. Finalmente, llegué a una cueva oculta entre las rocas. Era oscura y fría, pero ofrecía un breve respiro de la persecución. Me acurruqué en el suelo, temblando de miedo y agotamiento. Llegué a una temible conclusión: la isla no era solo una prisión, era un portal entre dimensiones, y las criaturas eran los guardianes de ese portal. Debía volver para atravesarlo y poder volver a mi propia dimensión. Me aferré a esa esperanza, aunque sabía que era débil. Decidí volver al altar en el centro de las ruinas, creyendo que ahí podría estar la clave. El viaje de regreso fue una pesadilla viviente. Las criaturas acechaban en cada sombra. No me atacaron directamente, parecían estar jugando conmigo asustándome durante todo el camino. La desesperación se mezclaba con la determinación, y finalmente llegué al altar, exhausto y con apenas fuerzas para mantenerme en pie. El altar brillaba con una luz antinatural y las inscripciones parecían pulsar con una energía malévola. Me acerqué con cuidado, y sin saber muy bien qué debía hacer, me agarré al borde del púlpito. Inmediatamente sentí una corriente recorrer mis brazos hasta que la vibración y el dolor traspasaron todo mi cuerpo. Podía ver cómo las criaturas se acercaban a por mí, pero yo era incapaz de moverme. Entonces el suelo bajo mis pies se abrió en un abismo de oscuridad infinita. Sentí que caía, la gravedad misma parecía haberse desvanecido. Todo a mi alrededor era un torbellino de sombras y gritos, una cacofonía terrible. Justo cuando creía que la oscuridad me tragaría por completo, sentí un tirón violento y me encontré de nuevo en la isla original, bajo un cielo despejado. Miré a mi alrededor, jadeando. La niebla había desaparecido, y la isla parecía un lugar diferente, más tranquila pero aún inquietante. El viejo,
o lo que quedaba de él, yacía junto al altar. El alivio se mezclaba con la incertidumbre. Había regresado, pero la isla seguía siendo un lugar de convergencia, un punto de encuentro entre realidades. Y entonces asumí que nadie más había sobrevivido. Me dirigí a duras penas al puerto, esperando encontrar allí algún barco que me llevara de vuelta a casa. Desde el momento en que pisamos el suelo del bosque, una sensación de opresión comenzó a invadirnos. Soy el padre Samuel y mis compañeros en esa peligrosa misión eran Marta, una joven devota con una fe inquebrantable, David, un ex soldado que había encontrado consuelo en la religión después de años de servicio, y Carla, una historiadora apasionada por los misterios locales. Nos adentramos en el bosque siguiendo los rumores de sucesos paranormales en una base militar abandonada, un lugar cuya historia estaba envuelta en sombras y secretos. El sol apenas lograba penetrar el denso follaje, y la luz del día se desvanecía rápidamente, sumiéndonos en una penumbra casi total. Los árboles, con sus ramas nudosas y retorcidas, se alzaban como gigantes amenazantes, formando figuras sombrías que parecían observarnos. Cada paso que dábamos sobre el suelo cubierto de hojas secas resonaba con un crujido inquietante en la vastedad del bosque. Marta caminaba cerca de mí, recitando oraciones en voz baja, buscando fortaleza en su fe. David, con su linterna en la mano, avanzaba al frente, barriendo el terreno con el haz de luz, que revelaba poco más que las sombras danzantes y formas irregulares del paisaje. Carla llevaba un viejo mapa de la base, tratando de guiarnos a través del laberinto de árboles y caminos olvidados. ¿Escuchasteis eso?, preguntó David de repente, deteniéndose en seco. Todos nos quedamos en silencio, aguzando el oído. Un murmullo lejano, apenas perceptible, flotaba en el aire, como si el propio bosque susurrara secretos oscuros. Probablemente sea el viento, murmuró Carla, aunque su voz parecía nerviosa. Sentía que algo nos estaba observando en cada paso que dábamos. Las sombras parecían moverse en el entorno de nuestra visión, y el aire se volvía más denso, cargado de una tensión evidente. Finalmente, después de una eternidad caminando en esa penumbra opresiva, llegamos a un claro donde los restos de la base militar se alzaban ante nosotros. Los edificios estaban en ruinas, cubiertos de vegetación y musgo. El aire olía a humedad y descomposición, y una sensación de abandono y decadencia emanaba de las estructuras derruidas. Las ventanas rotas y las puertas oxidadas parecían ojos vacíos que nos juzgaban, intrusos en un lugar prohibido. Dividámonos para cubrir más terreno, sugirió David, con su entrenamiento militar imponiéndose sobre el miedo. Ellas que vayan a investigar los barracones. El padre y yo revisaremos el edificio principal. Aunque la idea de separarnos no me gustaba, sabía que era lo más eficiente. Nuestras dos compañeras asintieron y nos separamos, cada grupo dirigiéndose al destino asignado. La división nos hizo sentir más vulnerables, pero seguimos adelante con determinación. Nos dirigimos al edificio principal, una estructura imponente con grandes puertas de metal y ventanas rotas. La oscuridad dentro era casi total, y el silencio era opresivo, roto solo por el ruido de nuestros pasos y el ocasional crujido de alguna madera podrida. Hay algo aquí, dije, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no quiere que estemos aquí. Él asintió, tensando la mandíbula mientras levantaba la linterna, proyectando sombras alargadas en las paredes sucias. De repente, un estruendo resonó en el pasillo. Nos volvimos justo a tiempo para ver una sombra oscura deslizándose rápidamente por el suelo, como una mancha de tinta que estuviera viva. «¡Corre!», gritó, y sin pensarlo dos veces, salimos disparados del edificio, el corazón latiéndonos con fuerza en los oídos. La adrenalina corría por nuestras venas, y el miedo nos empujaba a movernos más rápido de lo que creíamos posible. Al llegar al punto de reunión, nos reagrupamos. Los rostros pálidos de ellas reflejaban el mismo miedo que sentíamos nosotros. También habían encontrado algo inquietante en los barracones, símbolos extraños grabados en las paredes hechos de forma reciente, que Carla identificó como parte de un ritual oscuro. «Esto no es solo un lugar abandonado», dijo Carla, mostrándonos las fotos que había tomado con su cámara. «Es un sitio de maldad antigua. Estos símbolos son parte de rituales que invocan a entidades del más allá». «¿Rituales paganos?», pregunté,
mirando las imágenes con preocupación creciente. Esto va más allá de simples leyendas. Estamos lidiando con algo verdaderamente maligno. Decidimos quedarnos juntos a partir de ese momento por seguridad. La noche había caído, y el bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, como una bestia hambrienta esperando a devorarnos. Encendimos una fogata para mantenernos unidos y tratamos de planificar nuestros siguientes pasos. Marta no dejaba de rezar, su voz apenas un susurro en la oscuridad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó David, su voz firme pero cargada de tensión. Necesitamos más información, contesté, tratando de mantener la calma. Mañana, investigaremos más a fondo. Pero por ahora, debemos mantenernos juntos, vigilantes e intentar descansar un poco. El fuego proyectaba sombras danzantes en los árboles circundantes, creando un baile macabro de luces y oscuridad. La sensación de ser observados nunca nos abandonó, y cada crujido o susurro del bosque nos hacía tensarnos, esperando lo peor. Esa noche, apenas dormimos, vigilando los alrededores con los ojos entrecerrados, saltando ante cualquier sonido. Las horas pasaron lentas y a mitad de la noche, escuché algo que me dejó helado, un murmullo sibilante, casi como una risa apagada, proveniente de lo más profundo del bosque. Cuando finalmente llegó el amanecer, nos reunimos en silencio, cada uno de nosotros consciente del peligro al que nos enfrentábamos. La base militar había sido un lugar de actos inimaginables, y apenas habíamos arañado la superficie de la maldad imbuida desde entonces. Sabíamos que el verdadero desafío aún estaba por venir y que, para enfrentarnos a él, necesitaríamos toda la fuerza y fe que pudiéramos reunir. El primer rayo de luz del amanecer trajo consigo una breve sensación de alivio, pero no lo suficiente para disipar el miedo que había echado raíces en nuestros corazones. Nos preparamos para un día de exploración más minuciosa, sabiendo que la verdadera naturaleza del mal que habitaba la base militar aún estaba por descubrirse. Nos reunimos alrededor de los restos de la fogata, cada uno de nosotros cargando su equipo con manos temblorosas. Marta seguía recitando oraciones en voz baja, mientras David y Carla revisaban las fotos y notas de la noche anterior. Con la luz del día como nuestra aliada, decidimos adentrarnos nuevamente en el edificio principal. Esta vez, estábamos decididos a desentrañar los misterios que se ocultaban en sus entrañas. La estructura decrépita nos recibió con su familiar olor a humedad y descomposición, y el eco de nuestros pasos resonaba por los pasillos oscuros y abandonados. Nos dividimos nuevamente, esta vez entre el ala norte y sur, por lo que estaríamos en el mismo edificio si algo se torciese. Manteneos en contacto por radio. Aunque la idea de volver a separarnos nos llenaba de inquietud, sabíamos que cubrir más terreno era esencial para descubrir lo que realmente estaba sucediendo. Todos estuvimos de acuerdo, y nos separamos, metiéndonos en las profundidades del edificio. Avanzamos por los pasillos llenos de escombros, con nuestras linternas apenas iluminando el camino que teníamos enfrente. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y marcas extrañas, pero era evidente que algunas de esas marcas no eran recientes. Eran símbolos antiguos, grabados con una precisión inquietante. Estos símbolos, dije, examinando uno de ellos más de cerca. No son simples grafitis. Son parte de algún tipo de ritual oscuro. Asintió, manteniendo su linterna fija en el símbolo. De repente, un ruido ensordecedor resonó en el pasillo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Nos volvimos, con el corazón en la garganta, y vimos un ser oscuro moverse rápidamente hacia nosotros. Atrás, gritó, levantando su linterna y empuñando la cruz que llevaba colgada siempre al cuello. La figura se detuvo momentáneamente, pero no desapareció. Parecía flotar en el aire, sus contornos desdibujados, y sus ojos, dos pozos oscuros de odio, nos miraban fijamente. Con un esfuerzo conjunto, retrocedimos lentamente, sin apartar la vista de aquella figura espectral. Necesitamos encontrar el origen de estos espíritus, dije, con la voz temblorosa. Debemos entender lo que los mantiene aquí. Continuamos avanzando, y llegamos a una puerta de metal entreabierta. La empujamos y entramos en una habitación grande y oscura. El aire dentro era denso y casi irrespirable, cargado con el olor penetrante del moho y algo más, algo metálico y familiar que no conseguía identificar. La habitación estaba llena de muebles rotos y papeles esparcidos por el suelo.
En una esquina, un altar improvisado se alzaba con velas negras aún encendidas. En el centro del altar, una gran figura de un demonio tallada en madera parecía vigilarnos. Esto es una abominación, dije, sintiendo un escalofrío recorrerme. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Alguien ha estado realizando rituales aquí. David se acercó al altar y examinó las velas. Estaban apenas consumidas, lo que indicaba que habían sido encendidas recientemente. De repente, una ráfaga de aire frío barrió la habitación, apagando las velas y sumiéndonos en una oscuridad total. Padre Samuel, la voz de David era un susurro en la oscuridad. Estoy aquí, respondí, alcanzando mi linterna. No estamos solos. En ese momento, nuestros radios crepitaron y la voz de Marta se oyó, cargada de pánico. ¿Ayuda? Algo nos está siguiendo. Por favor, venid rápido. Sin perder un segundo, salimos corriendo de la habitación y nos dirigimos al ala sur. Los pasillos parecían alargarse interminablemente, y cada sombra parecía moverse, acechándonos. Cuando finalmente llegamos, las encontramos en una pequeña oficina, bloqueando la puerta con todo lo que habían encontrado. «Abrid», grité, golpeando la puerta. La puerta se abrió bruscamente y nos arrastraron adentro. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos, llenos de temor. Marta temblaba visiblemente, y Carla apenas podía hablar. Había algo siguiéndonos, dijo, con la voz entrecortada. Una figura, alta y oscura, con ojos brillantes. Se desvanecía y reaparecía, como un espectro. Sabía que teníamos que calmarnos y pensar con claridad si queríamos salir de allí sin un rasguño. Me acerqué a ellas, tratando de consolarlas. Vamos a salir de aquí juntos, dije con firmeza. Pero primero, necesitamos entender qué está pasando. Revisamos los documentos esparcidos por la oficina. Entre ellos, encontramos informes militares que detallaban experimentos secretos llevados a cabo en la base. Los soldados habían sido sometidos a rituales oscuros, buscando aprovechar energías sobrenaturales para fines bélicos. Las pruebas habían salido terriblemente mal, liberando entidades malignas que ahora vagaban por el lugar. Esto es peor de lo que imaginábamos, dijo David, con un tono sombrío. Necesitamos destruir estos objetos rituales y consagrar el lugar. De repente, las luces de nuestras linternas parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad abrumadora. Un frío gélido llenó la habitación, y los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes y claros que antes. «Nos están rodeando», gritó Marta, aferrándose a su crucifijo. Los espíritus vengativos se materializaron a nuestro alrededor, sus formas espectrales y ojos brillantes llenos de odio. Sabíamos que no podíamos enfrentarnos a ellos físicamente, así que comenzamos a rezar juntos, invocando la protección divina. «En el nombre de Dios, retroceded», grité, levantando mi propio crucifijo en alto. Los espíritus parecieron vacilar, pero no retrocedieron. Susurros de venganza y condena llenaban el aire, y una fuerza invisible nos empujaba hacia el centro de la habitación. Sentíamos como nuestras fuerzas se desvanecían, consumidas por la maldad que nos rodeaba. Justo cuando todo parecía perdido, una figura se materializó entre nosotros y los espíritus. Era un hombre alto, vestido con el uniforme de un oficial militar antiguo. Su apariencia era translúcida y etérea, pero su presencia transmitía una autoridad inquebrantable. «Alto», ordenó con voz firme. Los espíritus se detuvieron y retrocedieron, como si obedecieran a una autoridad superior. El hombre se volvió hacia nosotros, su rostro mostrando una mezcla de tristeza y determinación. «Soy el capitán Hernández», se presentó. «Fui el líder de esta base, y estoy aquí para ayudaros». Sus palabras nos llenaron de esperanza y curiosidad. ¿Por qué un espíritu militar estaría dispuesto a ayudarnos? ¿Qué secretos guardaba este lugar? Sabíamos que la respuesta a nuestras preguntas yacía en el corazón oscuro de la base militar, y que el capitán Hernández era nuestra única esperanza para enfrentarnos a los espíritus que aguardaban en las sombras. Siempre he sido un hombre de ciencia, un devoto de la lógica y la razón. Mi nombre es Víctor Radcliffe, y soy doctor en ciencia en el ocaso de su carrera,
exiliado en una base submarina en medio del Océano Pacífico. Los problemas que devastaban la superficie nos habían forzado a refugiar nuestras investigaciones en las profundidades, lejos del alcance de los posibles ataques. Sin embargo, la soledad y el aislamiento eran un precio alto a pagar. La base, conocida como Acuática 7, era una estructura monumental de acero y vidrio, ubicada a más de 1000 metros bajo el mar. Este entorno hostil y claustrofóbico era nuestra única defensa contra la devastación que reinaba en la superficie. Los corredores metálicos y las salas de investigación, iluminados por una luz fría y artificial, solo intensificaban la sensación de opresión. El sonido del agua contra las paredes de la base y el zumbido constante de las máquinas componían la sinfonía de nuestra existencia diaria. Las comunicaciones con el mundo exterior eran esporádicas y, últimamente, habían cesado por completo. En esta soledad, me había volcado por completo a mis investigaciones. Mis colegas, temiendo lo peor, habían evacuado la base semanas atrás. Yo me quedé, impulsado por una mezcla de obsesión y la firme creencia de que estábamos al borde de un descubrimiento trascendental. Pero a medida que los días se convertían en semanas, una sensación inquietante comenzó a apoderarse de mí. Algo en la profundidad del océano parecía observarme. Un día, mientras revisaba las lecturas de los sensores, algo llamó mi atención. Una anomalía, una fluctuación en los campos magnéticos, algo que nunca había visto antes. Mi curiosidad, siempre mi mayor fortaleza y debilidad, me llevó a investigar. Los datos indicaban una actividad inusual en una zona que, según nuestros mapas, era geológicamente estable. Decidí que debía examinarlo de cerca. Equipado con un traje de buceo de última generación, me preparé para salir al exterior de la base. El proceso de descompresión fue tedioso, y el silencio que lo acompañaba, ensordecedor. Finalmente, la escotilla se abrió y me sumergí en el oscuro abismo del océano. Era un vasto vacío oscuro, una extensión interminable de tinieblas. La poca luz que había provenía de mi traje, creando una esfera luminosa en la negrura absoluta. Mientras me alejaba de la base, la sensación de soledad era casi palpable. Cada metro que avanzaba, la presión aumentaba, apretándome como un puño invisible. Tras un par de horas de exploración, llegué a una grieta en el lecho marino, una abertura que parecía no tener fin. La anomalía provenía de allí. Mi corazón latía con fuerza mientras descendía lentamente, la presión aumentando con cada metro. El eco de mis propios pensamientos y la respiración dentro del casco eran mis únicos compañeros. Entonces, lo vi. Una estructura que no podía ser natural, hecha de un extraño material que no era capaz de reconocer, irradiando una luz tenue y púrpura. Era imposible que algo así existiera a tal profundidad. Mis sensores se volvieron locos, los datos no tenían sentido. La estructura parecía pulsar con vida propia, emitiendo una frecuencia baja que resonaba en mi pecho. Me acerqué más, intentando comprender la naturaleza de este objeto. Era liso al tacto, pero cambiaba de textura bajo mis dedos. Sentí una mezcla de fascinación y angustia al estar tan cerca de algo tan ajeno a nuestra comprensión. Una serie de símbolos desconocidos estaban grabados en su superficie, brillando con una luz interior. Decidí que había visto suficiente y debía regresar a la base para analizar mis hallazgos. El regreso a la base fue una prueba de nervios. Sentía como si la oscuridad a mi alrededor se volviera cada vez más densa, casi tangible. Llegué a la escotilla, y tras una tediosa descompresión, finalmente me encontraba de nuevo en la seguridad relativa de la base. Pero algo había cambiado. Las luces parecían más tenues, los corredores más estrechos. Y la sensación de ser observado no me abandonaba. De vuelta en el laboratorio, pasé horas analizando los datos. Las lecturas eran erráticas, los resultados imposibles de interpretar. La estructura que había encontrado desafiaba todas las leyes de la física conocidas. Mientras revisaba una y otra vez los números y las imágenes, comencé a notar pequeños cambios en mi entorno. Objetos que no estaban donde los había dejado, sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. Mi mente, ya tensa por la soledad y la presión del trabajo, empezó a jugarme malas pasadas. Al principio, pensé que eran alucinaciones causadas por el aislamiento.
pero los fenómenos se volvieron más frecuentes y tangibles. Una noche, mientras revisaba las lecturas en el laboratorio, escuché un sonido, algo entre un gemido y un gruñido, proveniente de los corredores. Me volví lentamente y vi una sombra pasar rápidamente. El miedo comenzó a arraigar en mi corazón. Intenté ignorarlo, convencido de que la fatiga estaba haciendo estragos en mi percepción. Pero las sombras persistían, los sonidos aumentaban. Sabía que era imposible que hubiera alguien más conmigo en la base, aún así, decidí revisar las cámaras de seguridad, pero lo que encontré me dejó helado. Las grabaciones mostraban figuras indistintas moviéndose en las sombras, formas que no podían ser humanas. Las criaturas parecían surgir de la nada, desapareciendo tan rápido como aparecían. La base, mi refugio y fortaleza, se estaba convirtiendo en una prisión de pesadillas. Intenté contactar con el mundo exterior, desesperado por una voz humana, una señal de que no estaba solo. Pero las comunicaciones seguían caídas. Sin apoyo, sin ayuda, solo me quedaba enfrentar lo que estaba ocurriendo. Mi curiosidad me había llevado a este punto, y ahora debía encontrar respuestas. Decidí que al día siguiente volvería a la grieta, a esa estructura que había desencadenado esta cadena de eventos. No sabía lo que encontraría, pero necesitaba entender. Mi mente, atrapada entre la lógica y el miedo, se aferraba a la esperanza de que el conocimiento pudiera proporcionar una salida a esta pesadilla. Esa noche, dormí inquieto, si es que se puede llamar dormir a los breves momentos de descanso entre los sobresaltos. Cada sonido, cada sombra, parecía acercarse más y más. Mi última visión antes de sucumbir al cansancio fue la de una figura en la esquina de mi cuarto, observándome con ojos brillantes en la penumbra. El amanecer en la base submarina era una mera formalidad, una transición de la penumbra total a una tenue luz artificial. Pero para mí, significaba el inicio de una nueva búsqueda. Me preparé con una mezcla de miedo y determinación, listo para enfrentar lo desconocido. La verdad estaba ahí fuera, en las profundidades, y yo debía encontrarla, aunque eso significara perderme a mí mismo en el proceso. Y así, con el corazón cargado de incertidumbre y una mente al borde de la locura, me dispuse a descender una vez más a las profundidades. No sabía que este viaje marcaría el inicio de mi descenso no solo en el océano, sino en la oscuridad de la propia existencia. El análisis de los datos confirmó mis peores temores, la estructura no podía ser de este mundo. Era como si, al descubrirla, hubiera desencadenado algo, despertado un poder que yacía dormido en las profundidades. Las lecturas mostraban fluctuaciones imposibles, energías que desafiaban las leyes de la física. Algo había sido despertado en las profundidades, y estaba empezando a manifestarse en mi entorno. A los pocos días, comenzaron nuevos fenómenos extraños. Las luces parpadeaban sin razón, sombras se movían donde no deberían, y ruidos inquietantes resonaban en los corredores vacíos. Era como si la propia base estuviera viva, respondiendo a una presencia invisible. Mi mente, ya frágil por el aislamiento, comenzó a fracturarse bajo la presión de lo inexplicable. Una noche, mientras revisaba los datos en el laboratorio, escuché el sonido, entre un gemido y un gruñido. La sensación de ser observado se hizo tan fuerte que podía sentir una presencia detrás de mí. Me volví lentamente y lo vi. Una criatura, una abominación, mitad pez, mitad pesadilla, emergiendo de la oscuridad. Sus ojos brillaban con una maldad inhumana, y su piel goteaba un moco negro y viscoso. Era una visión sacada de mis peores pesadillas. Mi primer instinto fue correr, pero sabía que debía enfrentarlo. El miedo me paralizó por un momento, pero la adrenalina pronto se apoderó de mí. Tomé una herramienta del banco, una llave inglesa pesada, y me preparé para defenderme. La criatura avanzó, sus movimientos torpes pero llenos de una fuerza brutal. Pude sentir su aliento fétido y ver los dientes afilados que asomaban de su boca. Golpeé con todas mis fuerzas y el monstruo chilló, una mezcla de furia y dolor que resonó en el pequeño laboratorio. El enfrentamiento fue intenso, cada golpe resonando en la pequeña sala, hasta que finalmente la criatura cayó. Su cuerpo se disolvió en un charco de materia oscura, dejando solo un rastro de su existencia. Me quedé allí, jadeando y temblando,
tratando de procesar lo que acababa de suceder. Los días siguientes fueron una lucha constante. Cada vez aparecían más criaturas, cada una más grotesca y peligrosa que la anterior. Mis intentos de contactar con el mundo exterior fueron inútiles, estaba solo en este infierno submarino. La base, mi refugio y fortaleza, se había convertido en una prisión. Cada rincón, cada sombra, se había transformado en una posible amenaza. Durante el día, me mantenía ocupado revisando los sistemas de la base, buscando alguna forma de restaurar las comunicaciones o encontrar una explicación racional a lo que estaba ocurriendo. Pero la noche traía consigo nuevas pesadillas. Las criaturas atacaban sin cesar, obligándome a estar en constante alerta. Apenas dormía, y cuando lo hacía, las pesadillas me perseguían incluso en el mundo de los sueños. Una noche, mientras exploraba las secciones más profundas de la base, descubrí algo espeluznante. En una sala que había estado cerrada por reparaciones, encontré rastros de los monstruos, marcas de garras en las paredes, manchas de moco negro en el suelo. Pero lo más inquietante era un dibujo rudimentario en una de las paredes, hecho de extraños líquidos y moco. Representaba un portal, similar a la estructura que había encontrado en la grieta. Y a través de ese portal, figuras oscuras y retorcidas emergían, como una invasión de pesadillas. Fue en ese momento que comprendí la magnitud de lo que había desatado. La estructura submarina no era solo un objeto extraño, era una puerta, un umbral a otra dimensión o a otro planeta. Y al descubrirla y manejarla, la había abierto, liberando criaturas interdimensionales que ahora invadían la base. Debía encontrar una forma de cerrar ese portal, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. La tensión aumentaba cada día. Mis suministros de comida y agua comenzaban a escasear, y el aire en la base se sentía cada vez más pesado, como si estuviera siendo contaminado por la presencia de las criaturas. Intenté fortificar las áreas en las que me refugiaba, pero las criaturas siempre encontraban una forma de entrar. Parecía que conocían la base mejor que yo. Un día, mientras investigaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, vi algo que me heló las venas. Una de las criaturas se acercó a la cámara, y por un momento, pareció mirarme directamente a través del monitor. Sus ojos, brillando con una maldad imposible, me transmitieron un mensaje claro, sabían que estaba aquí, y no se detendrían hasta atraparme. Decidí que debía hacer algo drástico. No podía seguir huyendo indefinidamente dentro del submarino. Armado con lo que podía encontrar, me preparé para un enfrentamiento directo a gran escala. Si no podría volver a casa, al menos intentaría llevarme a tantas de esas abominaciones conmigo como pudiera. Esa noche, las criaturas volvieron a atacar. Pero esta vez, yo estaba listo. Los corredores de la base se convirtieron en un campo de batalla. Utilicé herramientas, químicos, cualquier cosa que pudiera ser usada como arma. Las criaturas eran numerosas, pero yo luchaba con la desesperación de un hombre que no tenía nada que perder. Las luces parpadeaban incesantemente, creando un estroboscopio infernal que solo añadía más confusión. Los gritos de las criaturas y el sonido de los golpes resonaban por toda la base. En medio del caos, me di cuenta de que no podría resistir por mucho más tiempo. Debía encontrar una solución definitiva. Me dirigí al laboratorio principal, donde había estado analizando los datos de la estructura. Sabía que la clave para cerrar el portal debía estar allí. Pero justo cuando llegué, una figura gigantesca apareció en la entrada. Era la mayor y más espantosa de todas las criaturas que había visto hasta ahora. Su cuerpo parecía una amalgama de pesadillas, con tentáculos y extremidades retorcidas, y sus ojos, llenos de odio, me miraban fijamente. El enfrentamiento fue brutal. Cada golpe que recibía me dejaba al borde del colapso, pero seguí luchando. En un último esfuerzo desesperado, logré empujar a la criatura hacia un generador, electrocutándola. El monstruo emitió un grito ensordecedor antes de colapsar en el suelo, disolviéndose como las demás en un charco de materia oscura. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Con mis fuerzas casi agotadas, volví al análisis. Mientras revisaba las notas y los datos, algo hizo clic en mi mente.
La estructura respondía a ciertos patrones de energía, una especie de frecuencia que podría revertir la apertura del portal. Utilizando los equipos del laboratorio, comencé a trabajar frenéticamente, ajustando y calibrando los dispositivos para emitir la frecuencia correcta. El proceso fue agotador, cada minuto una lucha contra el agotamiento y el miedo de que más criaturas pudieran aparecer en cualquier momento. Finalmente, los dispositivos estuvieron listos. Con una mezcla de esperanza y desesperación, activé el sistema. La base se llenó de un zumbido agudo, una vibración que resonaba en cada rincón. La frecuencia comenzó a estabilizarse, y entonces, un destello de luz brillante inundó el laboratorio. Sentí como si el aire se tornara más ligero, y por un momento, hubo un silencio absoluto. La frecuencia continuó resonando, y pude ver a través de las cámaras de seguridad que las criaturas comenzaban a desintegrarse, sus formas distorsionadas siendo arrastradas de vuelta a la grieta interdimensional. La base tembló violentamente, pero poco a poco, la calma regresó. Creía firmemente que había cerrado el portal, pero el costo había sido alto. La base estaba en ruinas, y yo, exhausto y herido, apenas podía mantenerme en pie. Me desplomé en el suelo del laboratorio, sabiendo que había ganado la batalla, pero aún tenía que seguir trabajando para poder sobrevivir. La desesperación comenzó a nublar mi juicio. Pasé horas, días quizás, estudiando los restos de las criaturas, tratando de encontrar una forma de revertir el proceso y la activación del portal. Sus cuerpos, ahora inertes, eran un rompecabezas de tejidos y órganos desconocidos, una biología que desafiaba cualquier clasificación terrenal. Fue en medio de esta frenética investigación cuando descubrí la verdad. Las criaturas no eran invasores, sino defensores. La estructura en la grieta no era simplemente un objeto extraño, sino una puerta interdimensional, una barrera que separaba nuestra realidad de otra. La lucha en la superficie y sus consecuencias había debilitado esta barrera. Las criaturas habían cruzado no para invadir, sino para proteger su mundo del nuestro. Estábamos destruyendo su hogar sin siquiera saberlo. La realización me golpeó como un rayo. Ahora la ofensiva en la superficie no afectaba solo a los territorios y políticas de nuestro planeta, sino a la supervivencia de otra dimensión. Y yo, en mi afán de conocimiento, había abierto la puerta aún más, permitiendo una invasión que nunca debería haber ocurrido. La culpa y el remordimiento se apoderaron de mí. Decidí que debía cerrar la puerta, sin importar el costo. Preparé una carga lo suficientemente potente como para colapsar la grieta y sellar la puerta para siempre. Cada paso del proceso fue una lucha contra el agotamiento físico y mental. Mis manos temblaban mientras ajustaba los temporizadores y verificaba las conexiones. Finalmente, todo estuvo listo. Con el corazón pesado por la misión que tenía por delante, salí de la base, enfrentando una vez más el abismo insondable del océano. La estructura, ahora visible desde la distancia, parecía vibrar con una energía siniestra. La luz púrpura que irradiaba se había intensificado, y podía sentir un zumbido bajo, resonando a través de las aguas. Cada metro que avanzaba aumentaba la presión, no solo del agua, sino de la inmensa responsabilidad que cargaba. Al llegar, coloqué las cargas alrededor de la estructura, asegurándome de que la detonación sería suficiente para sellar la grieta. Pero en el último momento, algo me detuvo. Una visión apareció ante mis ojos, una figura de mi pasado, un ser querido perdido tiempo atrás. Era mi esposa, que había perecido en uno de los primeros bombardeos. Me habló con una voz dulce y familiar, suplicándome que no lo hiciera. Las criaturas no eran el verdadero enemigo, el verdadero peligro eran las mismas batallas y en lo que nos había convertido. Su imagen se desvanecía y reaparecía, como un espectro atrapado entre dos mundos. Con un nudo en la garganta, luché contra mis emociones. La lógica y la razón me decían que debía seguir adelante, pero el amor y el dolor me retenían. Finalmente, con lágrimas en los ojos, accioné el detonador. El estallido fue abrumador y el océano se llenó de escombros y oscuridad. Sentí que me hundía, la presión aplastándome, y entonces, todo se desvaneció. Desperté en la base, la estructura tambaleándose, grietas en las paredes y el agua filtrándose lentamente. Las criaturas ya no aparecían, pero la base estaba condenada.
Mis actos habían cerrado la puerta, pero también había sellado mi destino. El sistema de soporte vital fallaba, las luces parpadeaban débilmente y el agua comenzaba a inundar los niveles inferiores. Mis intentos de comunicarme con el mundo exterior seguían siendo infructuosos. Estaba completamente aislado, atrapado en una tumba de acero bajo el agua oceánica. A medida que el agua subía, me di cuenta de la ironía cruel de mi situación. En mi intento de salvar dos mundos, había condenado mi propia existencia a un encierro eterno en las profundidades del océano. La base, que una vez fue un bastión de ciencia y progreso, ahora era una trampa. Los sistemas de soporte vital fallaban uno por uno. Sentía el aire volviéndose cada vez más pesado, más denso, como si el propio océano estuviera reclamando su dominio sobre el último refugio de humanidad en estas profundidades. Cada rincón de la base parecía murmurar, ecos de mi propia locura y arrepentimiento. No había nada más que hacer, excepto esperar el fin. La soledad era mi única compañía, una presencia constante que se hacía más tangible con cada minuto que pasaba. Finalmente, me resigné a mi destino. Encontré una esquina seca y me acurruqué, observando cómo el agua lentamente avanzaba hacia mí. Mis pensamientos vagaban entre el pasado y el presente, recuerdos de una vida perdida y de decisiones que nunca debía haber tomado. En esos últimos momentos, comprendí la verdad final: no éramos nosotros contra ellos, sino todos contra la vorágine de la destrucción que habíamos desatado. Mientras las luces se apagan y el agua sube, mi último pensamiento es para aquellos a quienes había fallado. En la oscuridad y el silencio, espero que esta transmisión llegue a algún sitio, a alguien al que pueda ayudar. Mientras, con el eco de mis acciones resonando en la vastedad del océano, solo en la oscuridad, esperaré el fin. El escape es imposible. Tal vez esta historia haya terminado, pero hay muchas más esperando ser escuchadas. Si quieres descubrir más relatos escalofriantes, te dejo uno que no deberías oír a solas. Pero, si prefieres historias más breves pero igual de aterradoras, en el canal de relatos cortos encontrarás muchas más experiencias que te harán dudar de la realidad. Y si quieres llevar estos relatos contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas que jamás se han contado en el canal. ¿Te atreves a leerlas? Muchas gracias y buenas noches, desde Terreno Misterioso.